Hola hermano, Dios te bendiga, Dios bendiga a todos los que nos escuchan. Pues algunos ya saben que estamos estudiando sobre las bienaventuranzas, ¿verdad? Pero para los que no saben, las bienaventuranzas se encuentran en Mateo 5, del 13 en adelante. Son 9 bienaventuranzas y vamos en la cuarta. Yo voy a darles un tema sobre la cuarta bienaventuranza. Y todas son de grande bendición, todas las que ya hemos escuchado nos han sido de grande bendición, todas nos ayudan a reflexionar o a entender cómo vivir una vida cristiana o conforme a la voluntad. En Mateo 5, 6 vamos a leer, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Antes de continuar con esta enseñanza, te voy a pedir que me acompañes a hacer una oración. Padre, en esta hora te pedimos que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando a través de mí, Padre, que prepares los corazones, los que van a escuchar esta palabra, Señor, que sea de grande bendición como lo ha sido para mi vida. Que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, Padre. En tus manos nos ponemos, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, que estemos dispuestos a recibir este mensaje tuyo, Padre Santísimo. Que sabemos que nos conviene, que sabemos que tu palabra es para vida. Gracias, Señor, por la palabra que nos vas a dar hoy. Gracias, Señor, por tu mensaje que vamos a recibir hoy. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. En tus manos estamos, Santo Espíritu de Jesús, para que nos guíes. Pues así, hermanos, como les decía, la cuarta bienaventuranza dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando yo leí esto, porque ya lo había leído antes y ya lo había escuchado también antes, pero no me había puesto a analizarlo, a estudiarlo como lo estamos haciendo hoy. Yo de pronto, o así cuando lo leí, pensé que se refería a la justicia humana, a como cuando te hacen algo injusto y que Dios te va a hacer justicia. Porque sí es cierto que en la palabra dice que no necesitamos mover ni un dedo en contra de aquellos que nos hacen daño o que hacen algo injusto en contra de nosotros. Porque dice el Señor: yo soy el que paga, mía es la venganza. Y nosotros creemos en eso. Pero pensé que por eso se refería aquí a esto, pero no, hermano, se refiere a algo más importante. Se refiere a algo, se puede decir, como más provechoso, algo más profundo. Cuando empecé a estudiar yo sobre esto, de verdad que me maravillé en ver todo lo que Dios habló a mi vida a través de este estudio. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí se refiere, hermanos, se refieren a desear con el corazón la justicia de Dios en nuestras vidas. Fíjese lo diferente a lo que yo creía. De que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. De tener hambre y sed de ser justo, como Él es justo. La diferencia es que es algo que Dios nos pide. Nos pide que salgamos de la comodidad de no tener hambre y sed. Porque muchas veces podemos asistir a la iglesia y escuchar los mensajes, pero no hay esa hambre de hacer lo que escuchamos, lo que nos enseñaron a través del mensaje. Y podemos estar asistiendo y no ser bienaventurados. Los hermanos que nos han compartido las bienaventuranzas anteriores ya nos explicaron el significado de bienaventurados. Y significa felices, dichosos,
Entonces eso es lo que Dios quiere en esta hora. Es lo que Dios nos está hablando en esta hora, que quiere que seamos felices y dichosos. Que lo hagamos con gusto de buscar ser justos, de buscar la justicia de Dios. Y miren, hermanos, a veces cuando pasamos por alguna necesidad o preocupación, un problema o alguna enfermedad, cuando estamos afligidos por algo, es como si nos pusiéramos más sensibles a reconocer la justicia de Dios o a reconocer que Dios es poderoso, que sin Él no somos nada. Entonces es cuando oramos pidiendo a Dios que se haga su voluntad. Siempre pedimos, Dios, que se haga tu voluntad y anhelando en el corazón que se resuelva el problema, que sane al que está enfermo, que se solucione por lo que estemos pasando, que se nos acabe la preocupación, la angustia por la que estamos pasando, pidiendo que se haga su voluntad, pero en el corazón anhelando sobre la necesidad que estamos pasando, pero no queremos hacer nosotros la voluntad de Dios. Siempre queremos que Dios haga para nosotros y nosotros no hacer su voluntad. Ahí como que si nos pusiéramos más renuentes, más así duros, porque hay veces que estamos pasando por la situación y nos invitan a acercarnos a Dios para tener más conocimiento y tener más sabiduría de cómo orar, de cómo agarrarnos de la mano de Dios, de cómo salir de la situación, para que sepan que con Dios todo es posible. Y ponemos excusas o decimos sí, pero no vamos. Incluso los que estamos ya congregándonos, hay veces que no tenemos el deseo de ir. Cuando vamos a hacer algo o vamos a participar en algo o simplemente a asistir a un culto, hay veces que ponemos otras cosas más importantes que Dios. Y déjeme decirle en esta hora que nada es más importante que Dios. Nada es más importante que Dios. Lo que dejemos en casa, lo que dejemos de hacer, a lo que le digamos no, por acudir a la iglesia, por acudir a una invitación que nos hagan, ya sea a estudiar la palabra, ya sea a orar, a alabar a Dios o alguna reunión en la iglesia, nada es más valioso que eso. Eso queda para siempre. Recordando esto, pues ya se extraña estar así, alabando y bendiciendo el nombre de Dios, agradeciéndole, pero todo tiene su tiempo. Hoy es tiempo de compartir así, de ser de bendición de esta manera, y Dios sabe por qué permite las cosas. Quizás estos mensajes están alcanzando a más personas que las que nos congregamos, porque muchas veces, como si nada más nos estuviéramos alimentando ahí nosotros, y yo veo que de esta manera estamos compartiendo el alimento espiritual con más personas, que a veces, como les digo, se les hace la invitación y por muchos motivos, muchas excusas, no quieren ir. Pues aquí se logra llegar a este mensaje y me da mucho gusto por eso. Aunque no nos estemos gozando con mis hermanos, que también se anhela, pero a la vez me da gusto también que se estén dando las cosas así, porque Dios no se equivoca y lo que Él permita está bien hecho. Bueno, continuamos para no salirnos del tema. Entonces les decía que es bien importante también buscar el hacer la voluntad de Dios, no nomás querer que Dios haga su voluntad en nosotros, que Dios haga por nosotros, sino también nosotros buscar el agradar a Dios, buscar el hacer misericordia o ser misericordiosos. Y si se pregunta en esta hora, bueno, ¿y cómo busco ser justo? ¿Cómo busco ser justo como Dios? Pues el Señor Jesucristo es el mejor ejemplo que podemos dar si quieres saber
y quieres ser justo o quieres buscar la justicia, que es ser justo. Él es el ejemplo a seguir para ser justos. Y es lo que nos pide, que seamos como Él. Él es sincero, Él es bondadoso, Él es perdonador. Él es parejo con todos. A veces nosotros podemos ser injustos cuando por ser nuestro hijo nos hacemos los ciegos o los sordos cuando está pasando el problema. Cuando nos prestan algo y no lo regresamos. Cuando sabemos que no es de nosotros. Cuando mentimos para cubrir a otros. Son cosas injustas. En pocas palabras, es lo que te avergüenza delante de Dios, moralmente. Buscar la justicia es estar bien delante de Dios moralmente. Eso es lo que nos está pidiendo aquí, para que quede claro. Todo lo que sabes que te avergüenza y que tienes guardado moralmente, es para desecharlo y empezar a hacer las cosas correctamente. Y es importante, vamos a ver una cita que tengo aquí ya escrita para avanzar, que está en Ezequiel 18:9. Fíjese bien cómo dice: en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Entonces, aquí en Ezequiel, desde el versículo 3, si después quieren leerlo, ahí está todo lo que Dios dice que hace el justo. El que anda en sus ordenanzas y camina y guarda su palabra. Dice, este es justo, este vivirá. Entonces es para vida. Entonces es importante buscar la justicia de Dios. Porque dice que aparte de que nos ayuda para la salvación, para vivir eternamente, vamos a ser dichosos y vamos a ser saciados. Cuando dice que vamos a ser saciados, significa que si tú pides al Señor y si tú buscas la justicia, Dios te va a ayudar. Te va a ayudar para que lo logres. Te va a ayudar para que te llenes de la justicia de Dios. Cuando yo leía en la Biblia que decía, que se refería, por ejemplo, a Noé o Moisés, que dice la palabra varón justo, recto delante de Dios, yo lo veía algo difícil de alcanzar. Se me figuraba alguien perfecto. Pero ahora sé que no es eso. Ahora se refiere a una persona que tenía hambre y sed de justicia. A alguien que buscaba ser justo. O se esforzaba por ser justo, no que era perfecto. Recto es que busques hacer las cosas rectas, como te dije antes. Justo es que busques la justicia de Dios con hambre, como si fuera una necesidad que tienes. Y en realidad es necesidad, porque si no lo hacemos, como dice aquí la palabra, no viviremos eternamente. Entonces sí es necesario para nuestra salvación. Están otros versículos que anoté aquí, se los voy a leer. En Proverbios 10:2 dice: los tesoros de maldad no serán provecho, mas la justicia libra de muerte. En Proverbios 11:18, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón. Mire, hermano, y mire al que me escucha. Toda la palabra de Dios, cuando te invita a obedecerla, no es como caminar a un vacío. Todo tiene un propósito, tiene una recompensa, tiene un galardón que te espera. El obedecer a Dios es algo que se debe de hacer con gozo, porque tiene recompensa, porque hay una promesa divina y una promesa que será cumplida para todo aquel que se esfuerce en leer y obedecer la palabra. Dice aquí que tendrá galardón firme, o sea que nadie te lo quitará. Ahí está, para todo aquel que quiera buscar la justicia de Dios.
Y en otras palabras, para todo el que quiera de Dios, de su palabra, leerla y aplicarla en su vida. Y en Proverbios 15:9 dice que Él ama al que sigue la justicia. Dios nos ama. Dios anhela que seamos dichosos, que seamos felices. Ve ahora por qué es necesario tener hambre y sed de justicia. Pero ¿qué pasa si no hay hambre y sed de justicia? ¿Qué pasa si no hay hambre y sed? Cuando alguien no tiene hambre, voy a dar como un ejemplo, una ilustración como para entender esto más. Cuando no hay hambre, puede estar en una iglesia, puede estar asistiendo en ella, puede estar leyendo la palabra. Pero es como si va y escucha el mensaje. Y escucha el mensaje y el mensaje estuvo muy bien, como ahora lo está escuchando. Pero si no lo ingiere, si no lo aplica en su corazón, si no lo aplica a su vida, es como no ingerirlo, no comerlo. Es como no tener hambre. Fui y escuché el mensaje, estuvo muy bien, y te sales diciendo que estuvo muy bien, pero no hace ningún efecto porque no lo aplicaste, no te lo comiste. Y cuando no tienes hambre, te pueden dar el mejor mensaje, pero no te lo vas a comer. Cuando no tienes hambre, te pueden arrimar a la mesa el mejor platillo, pero no te lo vas a comer porque no tienes hambre, no hay hambre, no se te antoja. Así pasa cuando no hay hambre de la justicia de Dios. Y cuando hay hambre, dicen que todo te sabe bueno. Entonces, cuando buscas con hambre la justicia de Dios, vas a querer absorberte todo lo que se trate de Dios. Cuando no tienes sed, o más bien recordando cuando te da sed por la noche, hasta te levantas a tomar agua porque sientes esa necesidad. Pues la palabra es el agua que sacia tu sed. Y dice aquí que así debemos de buscar la palabra de Dios con sed, con esa necesidad. En otras palabras, que si tienes necesidad de Dios, de la palabra, pues búscala, léela, aplícala en tu vida. Cuando no hay hambre, hermanos, es preocupante. Sabemos que si se nos va el hambre, definitivamente, a que no se nos antoje nada, no podamos comer, sabemos que no duramos mucho, que podemos morir. Pues hablando espiritualmente es igual. Si no hay hambre y sed de justicia, como dice aquí la palabra, también podemos morir espiritualmente. Y yo creo que todos queremos tener vida espiritual. Nadie queremos morir y no tener una vida eterna. Todos queremos el día que muéramos tener una vida eterna, pero para tener vida eterna tenemos que tener hambre y sed de justicia, para no morir espiritualmente, como escuchamos en los versículos, que buscar la justicia es vida. Entonces, si nos ponemos a reflexionar en esto, cuando no hay hambre en nosotros nos empieza a preocupar y buscamos la forma de que se vuelva a despertar el apetito para comer y poder seguir con vida. Pues igual con la palabra, si hoy has entendido que no tienes ese apetito por Dios, por la palabra, y sientes la necesidad, mira, ahorita vino a mi mente que en días pasados yo tenía un problema en mi estómago, como la gastritis. Yo recuerdo que cuando me daba hambre como hasta con dolor. Sentía un hambre en la boca de mi estómago, pero hasta me dolía. Y sentía la necesidad de echarle rápido algo, porque sentía hasta ansiedad de que le cayera algo a mi estómago, algo que se sentía mal.
Y ya cuando le echaba a mi estómago algo fresco, ya sea papaya o fruta fresca o lo que fuera, que me pedía así de esa manera, sentía tan a gusto, sentía, se me acababa ese vacío y sentía bien a gusto. Pero como era un problema que yo tenía, pues como a la media hora yo creo, ya volvía a tener pues ese malestar y ese dolor y esa necesidad de volverle a echar algo. Qué bueno que así pasara con nosotros con la palabra. Que no nos llenáramos, que siquiera esa hambre y esa sed por seguir haciendo la voluntad de Dios, por seguir haciendo o buscando ser como Dios es, como el Señor Jesucristo nos invita. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé esa fortaleza, esa sabiduría. Señor, en esta hora yo te doy gracias por esta palabra maravillosa que has hablado a mi vida, por esta palabra, Señor, que es de grande bendición para mi vida. Te pido que sea de grande bendición también para toda persona que lo haya escuchado, Padre Santo. También te ruego por sus vidas, Señor. Te ruego que tu sangre poderosa los cubra donde quiera que ellos se encuentren. Que los guíes en tu Espíritu Santo. Que les des hambre y les des sed, Padre Santo, de justicia. De anhelar tu palabra. De anhelar ser como tú eres. De buscar y conocerte, Padre Santo. Te ruego, Señor, que a los que ya te conocemos, Señor, si se nos ha quitado esa hambre, Señor, que nos la devuelvas, Padre. Que nos devuelvas el hambre por tu palabra, Señor. Por tu justicia, Padre Santísimo. Por todo lo que viene de ti, Señor, que nosotros lo anhelemos, Padre Santísimo. Te lo pedimos, Señor. Te pido bendigas a todo el que me escuchó, Señor. Te pido que me sigas bendiciendo a mí, Señor, y me sigas facilitando palabras, Señor, para seguir compartiendo con mis hermanos, para seguir compartiendo con el que me escucha, mi Dios maravilloso. En tus manos me pongo y te doy muchas gracias por la vida que nos das, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y porque nos mantienes con vida, Padre, porque nos guardas y nos proteges, nos libras de todo mal, Padre Santísimo. Gracias te doy. Muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.